Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo Anada Tornada, Trajectes, Converses, Arquitectura, que organizamos desde Arquitectos por la Arquitectura. Supongo que muchos ya venís a menudo, es el cuarto ciclo que organizamos y esta es la tercera sesión del presente ciclo, que igual que el año pasado nos fuimos a Lisboa y volvimos un poquito buscando el intercambio, este año hablo en castellano porque tenemos a un invitado gallego que es Carlos. Este año hemos procurado hacer intercambio con 6 ciudades del resto de España, entre ellas Coruña, Pamplona, Valencia, Madrid, Palma y Sevilla. Bien, en esta sesión es un poco la sesión, digamos, outsider o fuera de lugar, ya que hoy no tendremos a señores que enseñan edificios, sino que tendremos editores que publican los edificios que hacen los señores, digamos, un poco planteándolo así. Entonces, una apuesta también por el papel que puede tener, valga la redundancia, el papel. Y bien, los invitados para esta ocasión, como podéis ver, os lo voy a leer, son Llorenç Bonet, de Editorial Tenov, Moisés Puente, editor en 2G y Puente Editores, y Carlos Quintans, que aparte del proyecto de Archive presentará otros proyectos editoriales en los que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera. Bien, frente a la visión que se podría llamar romántica del editor a día de hoy, bueno, lo ha sido siempre, pero hoy quizá un poquito más, tenemos a Marc Longarón, que es el arquitecto director de la cooperativa del Colegio de Arquitectos. Para enfrentar un poco esto, como veis, incité a Marc a colocar una tienda de libros arriba para cuando pues, algunos se escandalicen de las cosas de los libros, se venden, no se venden. Arriba podéis comprar, no sé si aceptan tarjetas, pero ahí estará. Entonces, sin más, paso la palabra a Marc para que los presente un poco, plantee la sesión y vamos dando paso a los conferenciantes. Bueno, buenas tardes. Las gafas. No, básicamente la sesión, cada uno de los tres ponentes harán su presentación y luego yo intentaré provocarlos un poco con una serie de preguntas en las que a mí me gustaría que, ya que hay gente que también conoce bastante el mundo editorial, participara y que hubiera un cierto debate, no solo con los tres personajes, sino con el resto de gente del público. No sé quién empezaba, porque no me acuerdo de quién. ¿Llorenç? Vale. Vale. La mejor manera de presentar la editorial es, en principio, traer los libros, que aparte de poderse comprar, que se puedan ver. Y empiezo con una descripción muy mínima de lo que es la editorial, o que nos... No tanto para explicar qué nos lleva aquí a hacer estos libros, sino con estos 10 años que nos hemos dado cuenta este año que hacemos un buen aniversario, explicar un poco qué es esto de editar, que es lo que discutiremos después un poco, esta idea de seleccionar, de escoger y de presentar en papel. Yo creo que podemos hablar no solo de presentar en papel, sino también esta idea de hacer una selección en medio de lo que es el mundo de Internet o la sobreabundancia de información que tenemos en nuestra sociedad, pues poder hablar también de seleccionar, qué es lo que somos los editores. Solo una aclaración: yo no soy arquitecto, el equipo de Tenov no somos arquitectos y de hecho la aportación que hacemos en este ámbito, que es de arquitectura, nosotros nos definimos siempre como arte y arquitectura, no solo la profesión vuestra, imagino, y entendemos que esto es una aportación. Por un lado, nos interesa, de la misma manera que hay mucho interés en el mundo del arte a nivel social, entendemos que la arquitectura tener el mismo rol, no solo son los libros de arquitectura, no tienen que ser solo para arquitectos, entendemos. Y de hecho, cuando en las librerías la sección de arquitectura, en muchos casos, a partir de la crisis 2007-2008, se empezaron a desmontar para hacer una sección de estudios culturales más generales, a nosotros nos ha ido mejor, hemos llegado a más gente. Y por otro lado, bueno, quizá poner un poco en contexto en el que estamos ahora, de eso se está hablando bastante. Siglo XX es el gran siglo de los arquitectos, de la construcción. El siglo XXI los planteamientos tienen que ser otros quizá.
y la idea de narración, que es algo que a nosotros nos interesa, sea verbal, sea texto escrito o visual. Empezamos con una cosa muy clásica. Dentro de las líneas que tiene la editorial hay una línea que tenemos de recuperar textos que no se habían publicado anteriormente. Editamos en inglés y en español, en principio para todo el mundo. Y la vanguardia rusa tiene, tenemos cierta afinidad con todo este mundo, pero sobre todo que es un ámbito, estas vanguardias, que no se han estudiado lo suficientemente. Aún puedes encontrar libros de los años 20 que no se han publicado desde ese momento. De este manifiesto, a ver, más que leeros o explicaros, más que explicaros lo que es este libro, me gustaría explicar un poco por qué es necesario, por qué creemos que es necesario hacer esta recuperación de estos textos, más allá de una vista solamente historiográfica o del interés que puede tener este tipo de textos, de ensayos. Estas son algunas de las páginas del mismo libro. Esta es la portada original, que en este libro hicimos un encarte dentro del libro, está por aquí. Lo que me interesa de este personaje, y que creemos que es lo que lo hace de alguna manera actual, es que es el gran teórico de la arquitectura de los años 20 en Rusia, es el que hace los grandes escritos. Siempre hablamos de constructivismo en arquitectura utilizando textos de Rodchenko, y tendríamos que estar utilizando estos. Y es un personaje que cuando empezamos a hacer este libro en internet no había absolutamente nada. Las fotografías que había en el MoMA de él trabajando estaban mal atribuidas, no era él. Y en estos últimos años con este libro se ha empezado a hacer como más investigaciones y tal. Creo que una de las cosas que es una editorial es investigar. Creo que tiene este sentido. Y lo que me interesa de este personaje es que, entre otras cosas, él se autodenominaba constructor, ni arquitecto ni artista, por eso ha tenido después muy poca acogida nadie lo ha recuperado hasta ahora. Y lo que me interesa es que cuando en los Jutemas, en la escuela, la Bauhaus rusa, hay profesores de tipografía que están enseñando cómo hacer tipos nuevos en plomo, cuando no hay plomo, cómo hacer una tipografía nueva para cómo hacer edificios nuevos para la nueva vida, etcétera, etcétera, cómo hacerlo todo nuevo. Él lo que plantea es, con la tipografía que ya tenemos, la reutilizamos, cogemos lo que ya tenemos y hacemos el nuevo mundo a partir de lo que ya existe. Apropiacionismo, reciclaje, una serie de cosas que se pondrán de moda o se empezarán a utilizar en el mundo del arte, sobre todo del arte, a partir de los años 60, 60, 70. Y es un personaje, el texto es duro, no es un texto fácil, por eso tampoco nos había recuperado antes, pero creo que son pertinentes este tipo de textos. Otro libro que hemos recuperado de estas vanguardias es Krutikov, más o menos Leonidov, imagino que todos lo tenéis en la cabeza, el gran personaje del constructivismo que casi no construyó nada. Pues dentro de la clase, los que acabaron en los Jutemas los cursos de arquitectura, había dos personajes que eran los más buenos, uno es Krutikov, el otro era Leonidov, este era el racionalista, el otro era el constructivista. Y también, esta es una línea muy clásica que tenemos, recuperar textos antiguos, pero en este caso también hay un poco, no solo recuperar las piezas per se, sino también intentar entender esto, perdonad porque la imagen esta es muy mala, pero es de los primeros personajes que se plantea el planeta como algo a trabajar. Esto sería el planeta Tierra, esto serían las ciudades volando encima del planeta y la Luna con ciudades volando ahí y cómo seguir llevando la buena nueva socialista por el mundo. Este tipo de imagen es muy icónica, se había utilizado desde los años 70 bastante, pero yo había intentado leer de qué iba este proyecto y no había encontrado nada en ningún idioma. Algún artículo en italiano, alguna cosa en inglés, pero la traducción o la explicación de qué era este proyecto, la ciudad voladora y de qué iba,
pues no lo había encontrado en ningún sitio, por eso también lo traducimos. Y al final es algo tan tonto como, bueno, todos los años 20 están mirando los rascacielos, qué son los rascacielos, y este tío se plantea, como buen racionalista que es, cómo hacer volar los rascacielos y cómo llegar a vivir fuera de, no tocando de pies al suelo, sino estando elevado y volar. Por un lado me interesa recuperarlo per se, pero por otro creo que pensar en papel o cuando estás leyendo este tipo de cosas te pueden ayudar a, bueno, siempre acabas encontrando en la historia, cosas que te ayuden a construir ahora. Vale, segundo, bueno, somos románticos los editores, yo creo que no tenemos que ser románticos, pero bueno, he puesto esta imagen para separar estos dos bloques. Aquí os enseño dos libros, el de Situaciones urbanas y uno de David Bestué, que es sobre Enric Miralles. Lo que aquí os quiero enseñar, más que explicaros esta línea, sería cómo hemos cambiado o cómo nos inventamos o intentamos inventarnos una nueva manera de hacer monografías. De hecho, en todos los primeros libros que hicimos nunca publicamos una planta. En el primer libro que hemos publicado una planta es de La ciudad voladora, que es un proyecto de lo menos arquitectónico casi que puede haber. Supongo que con esto también queda claro esta idea de que venimos del mundo del arte, que creemos que la arquitectura se tiene que poder escribir y leer bien, que un ensayo tiene que ser algo placentero, que no tienes que se tiene que acercar un poco a la literatura de alguna manera. Intentar encontrar estas cosas híbridas que estaban de moda hace 10 años o 15 años cuando estábamos empezando la editorial y que sí que han ido dando, no sé si nuevas tipologías de libros, pero sí, como ha pasado en el resto de campos, pues libros que no sean, por ejemplo, una monografía no tiene que ser texto de qué es ese edificio, fotos, un set de 7 fotos y las plantas que lo expliquen. Creemos que pueden haber otras maneras de enseñar, y el aparato gráfico que enseñamos en este caso de los edificios de Cirujeda era esto. También los textos intentamos que no fueran tan constructivos solo, sino que explicaran todos los alcances de estas obras. Nos lo planteamos intentando que esto no fuera una monografía. Y este tipo de fichas con las que él trabaja para explicar, por ejemplo, este libro hay gente del mundo del arte que lo entiende como si fuera un artista, hay arquitectos que les interesa por lo que es su trabajo arquitectónico, gente del mundo de la sociología que le interesa por esto, y creo que estamos todos un poco ahí. Cuando lees un libro, vosotros imagino que todos sois arquitectos, imagino que no solo leéis libros de arquitectura, y cuando publicamos nosotros libros que son solo de arquitectura o de arquitectos, también nos dejamos influir por todo esto. Y eso es lo que pasó con este libro. Este libro, bueno, David Bestué tiene una exposición magnífica en el Reina Sofía de Madrid. Cuando lo conocimos era 2004, creo, o así, y intentamos explicar esto, una aproximación desde un artista, un escultor que le interesa la forma arquitectónica, de un arquitecto que, por cierto, le gustaba la forma literaria o le gustaban los libros. Presentar la obra de Miralles con este libro nos insultaron, y bastante, muchos arquitectos nos dijeron que esto era una tontería, una frivolidad, no habíamos entendido nada, no podíamos explicar Miralles, que éramos irreverentes, y todo esto la verdad es que nos gustó bastante que nos trataran así. Es un buen approach, que no éramos arquitectos, que se notaba, etc. Luego han habido algunos arquitectos que nos han dicho, podéis explicar, un artista es capaz de explicar cosas que a un arquitecto quizá le cuesta más explicar del trabajo de Miralles. Y al final yo creo que también es una obra de David Bestué como artista de qué es lo que está haciendo en este tipo de libro. De este estamos muy contentos, o sea, una cosa que creo que define muy bien la editorial es que hay un par de librerías que solo son de literatura y solo quieren tener literatura, que este libro lo tienen, por la parte narrativa, porque les gusta, porque es un libro de viajes, lo entienden así, y les interesa la narración visual que se crea con todas las fotos. Es un libro que en 5 horas se puede leer, o sea, en una tarde te lo puedes pulir, pero bueno, nos pasamos 3 años cuando teníamos el texto todo hecho, editando, pensando cómo queríamos que fuera. Nos costó hacer un libro de 300 y pico páginas, y es de estos que antes estábamos hablando, que no recuperas el dinero invertido nunca, pero de esto ya lloraremos después. Vale, bueno, un momento un poco más frívolo,
escogieron principios de este año como este libro de aquí es uno de la huerta que hicimos de Gaudí. Gaudí, un autor que dijimos cuando montamos la editorial que no haríamos nunca un libro de Gaudí, pues al final lo hemos hecho. Cuando ha habido alguna cosa que contar que valiera la pena, y vale mucho la pena. Y nos lo han escogido como uno de los 10 libros más importantes de ese año en el New Museum de Nueva York. Y esto, pues bueno, nos gusta de vez en cuando celebrar estas cosas que nos cuestan a veces a TENOF celebrarlos. Y de hecho nos ha pasado mucho que todo y que llevamos 10 años, aquí nos conocen más fuera que no dentro. Bueno, en Barcelona o en España nos ha pasado que nos hemos encontrado gente que nos ha dicho que TENOF es una editorial de Inglaterra o de fuera. Y bueno, estamos intentando estos 2 últimos años darnos más a conocer aquí dentro. Esto es del libro de Miralda, que está por aquí, este grande, que ha ganado un premio Laus de diseño con Bendita Gloria. Este es un libro que en una librería estaría como un libro de artista. Miralda tuvo una exposición en el MACBA el año pasado. Nosotros aquí nos contactamos con él porque la editora del MACBA nos puso en contacto, necesitaban a alguien que les resolviera este libro que no sabían cómo hacerlo, necesitaban a alguien que les ayudara y aparecimos nosotros para ayudarles a hacer este libro. Es un libro de artista, de un personaje de los años 80, explica un proyecto en los años 80 en Nueva York, pero tiene cosas arquitectónicas o tiene cosas que para mí explican muy bien lo que es la arquitectura o... Para mí es un libro de arquitectura también al fin y al cabo. Esto es el Internacional, el primer bar de tapas en Estados Unidos. Una cocinera y un artista montan una fiesta que dura 2 años y hacen este local que estaba abierto casi 24 horas y que acabó petando por exceso. En la ciudad más excesiva, en los años 80, que son los años más excesivos. Yo creo que esto es el gran icono arquitectónico de los 80 en esta ciudad, en el momento de más importancia de Nueva York. Un edificio reciclado, y Miralda se inventa una cosa que es el sándwich arqueológico. Él aquí tiene una pieza que lo llama sándwich arqueológico, que intenta recoger toda la historia de este edificio y, a ver, sí que me he quedado con esta imagen, pero esto era el interior, cosas encontradas por ahí, unas piñas, luces colgando, purpurina por todos lados, estos candelabros que eran del antiguo restaurante italiano, pues los reutiliza aquí. La Estatua de la Libertad tenía un andamio porque la estaban restaurando y se había quedado sin icono la ciudad y decidió hacer esto escala 1:1. De hecho es un poco más grande que escala 1:1 y hace una corona que pesa 5 toneladas y que hunde un poco el edificio. Sin ser arquitecto se pone a hacer cosas que son, yo creo, muy arquitectónicas. Está pensando cómo es la ciudad por capas y está pensando lo que es el patrimonio arquitectónico. Ahora se está hablando últimamente de si Nueva York tendría que ser todo patrimonializable o si tendríamos que congelar la ciudad porque es patrimonio, como pasa con París, Venecia, como pasará con Barcelona, este tipo de planteamientos de convertir la ciudad en historia. Aquí hay alguien que está pensando ya en los años 80 en ser respetuoso con el pasado y a la vez seguir que la ciudad siga siendo viva y que la arquitectura se mantenga pero sin congelarse. Esto es algo que, bueno, que un artista lo puede hacer con más facilidad quizá que los arquitectos o que los restauradores de arquitectura. Esto es la fiesta esta de 2 años. Y esto es, bueno, este soy yo, los diseñadores y la otra editora de TENOF, que cuando intentamos apuntarnos un poco al carro y hacer un poco el payaso también. Pero esto explica también un poco la implicación que tienes con los proyectos cuando haces un libro. De todos estos libros que están por aquí, se han quedado imágenes fuera, textos fuera, siempre recortas, siempre acabas, hay un 10%, no sé, depende de qué. Hay imágenes, por ejemplo, con el de Gaudí, de Juanjo Lahuerta, hubo imágenes que no se habían publicado antes que se quedaron fuera, porque tampoco el libro lo necesitaba y era un exceso de intentar poner imágenes porque sí, porque no se han visto antes y son cosas postalitas o cosas que tampoco no tienen quizá tanta importancia. Y la última parte es repensar esta cosa que hacemos, repensar los formatos, repensar las tipologías. En este mundo en el que nos hemos tenido que adaptar todos, pues bueno, las tipologías de hace 10 años ya nos sirven
Y en este caso, esta es una colección que lo que hemos hecho ha sido, o una idea de ensayo, cómo hacer ensayo. Coger libros, está entre el ensayo y el catálogo esto. Es hacer un catálogo de exposición sin exposición, hacer una serie de exposiciones sin... Bueno, estos son los interiores. Básicamente es coger un libro de bolsillo, que normalmente tiene fotos malas en blanco y negro y que no, intentas leer las imágenes y no las puedes leer. Y aquí lo que hicimos fue, pues bueno, página entera, facsímiles, vas leyendo y de repente te encuentras una revista en otro idioma. Intentar que todas las imágenes se puedan leer, que haya una narración, que se puedan... aparte de lo interesante que bueno, de lo que nos gusta hacer este tipo de cosas, de esto es lo mismo, y aquí esto también forma parte de este mundo, cosas que todos nos resuenan ya un poco. Presentarlo, o sea, no solo seleccionar estas imágenes como editores, con el autor, sino también plantear esta narración que hay. Esto es algo que creo que forma parte de nuestros puntos fuertes. No solo cuidar muy bien el texto, sino intentar que las imágenes ayuden a solo ojeándolo, ese libro, ya sepas un poco qué cosas te puede aportar nuevas y cuáles no. Y quizá lo que me gustaría, no sé, en las discusiones que podemos tener después, por un lado es hablar de mercados, hablar de cómo se construyen los relatos, cómo se pueden construir los relatos en los libros o cómo se pueden construir los relatos fuera de los libros, que también hay narraciones muy jugosas. Esto es un poco todo lo que hacemos y este es el que estamos preparando ahora, a ver si llega para Navidades, una colaboración con la Fundación Mies de una serie de textos sobre el pabellón de Barcelona. Y acabo, voy bien de tiempo, ¿no? Sí. Y esta foto es, bueno, de Alexei Gan, que era, entre otras cosas, editor también de la revista más importante de cine, en el que habla de muchas, bueno, diseñaba, tiraba los textos, hacía teoría, y es un tipo de personaje, lo mataron evidentemente, y es una foto que me gusta bastante, como plantear que es un editor que siempre nos han contado en el siglo XX que las cosas importantes pasan en los garajes americanos, Apple, etcétera, etcétera, y este mito. Y este tío editaba en su cocina, en la cocina de su casa, que eso también ayuda un poco a cambiar, bueno, estos estereotipos y tal, y que todos estos libros nos pueden ayudar un poco a esto quizá, o una de las cosas que intentamos. Espero que sea conciso, claro, que podáis hacer una idea de lo que es esta editorial, las cosas que puede aportar, las que no, y después discutimos. Gracias. Bueno, yo en realidad, aunque llevo bastante tiempo en el mundo editorial, puedo presentar una editorial que tiene 4 títulos y un año y 2 meses escasos. Y la verdad que es un poco más difícil, porque tienes tan poca andadura, pues hablar mucho entendido sobre lo que estás haciendo. Me parecía que la manera, bueno, y cómo he empezado también la editorial y cómo la he pensado más a través de lo que podría llamarse una colección. Y os leo la definición de la RAE. O sea, una colección es un conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su experiencial, interés o valor. La colección bueno, siempre las editoras han utilizado las colecciones, es una manera de tanto orientar al editor como orientar al lector. Al editor le sirve como cajón diciendo cosas más o menos afines, y yo creo que también al lector, y lo digo también como lector, que sirve como para saber, bueno, pues para confiar o coger confianza en ciertos criterios editoriales. Es como si en las grandes editoriales las colecciones son como submicro editoriales dentro de la editorial. Para eso os voy a contar una micro historia de algunas colecciones que las he tenido yo en mente, pero yo creo que muchos de las personas que trabajan en arquitectura estos últimos años las tienen, ¿no? En 1969, Ignacio Solá Morales se encarga de la colección de Arquitectura y Crítica, que duró hasta el año 81, en la que va publicando tanto las vanguardias, cosas que no se habían publicado las vanguardias, aquí un texto de Lissitzky,
Corbusier, los Meyer, como también o sea, iba combinando aquello que había pasado y que no se le había hecho suficientemente caso en el mercado editorial, sobre todo está traducido, con lo que estaba sucediendo en esos momentos. Era Venturi o Brasi o otra gente. Creo que es una de las grandes, una de las colecciones míticas de arquitectura que todos hemos leído libros de aquí, aquí estaba aprendiendo las Vegas, o sea, había un montón de cosas que, muchos de los libros de los que hemos mamado todos en la escuela. Como desarrollo más a mayor escala, digamos, o con libros más grandes, el propio Ignacio Morales, en el 74, en la misma isla de Gustavo Lili, monta la Biblioteca de Arquitectura. En el fondo es bastante parecido en mentalidad a la anterior, la Biblioteca de Arquitectura, y a la Arquitectura y Crítica. Lo que pasa es que en el fondo los volúmenes son todos como mucho más voluminosos, ¿no? Va combinando también cosas como más clásicas, más clásicas, con las nuevas teorías que están saliendo entonces en Italia, en Estados Unidos. Esto pertenecería, bueno, es el gran compendio de la Bauhaus, que salió en los 70. Más o menos todos conocéis esta colección. Otra de las colecciones míticas, yo creo que para muchos míticas, que empezó en el 81, pero no se ha sabido cuándo se ha disuelto. O sea, yo creo que sobre el 2003 se disolvió, que ha dirigido diferentes personajes como Keiklas, Rubinax, Torres Nadal, Jarauta, y que combinaba también, también las primeras traducciones de muchos de los personajes importantes. Yo estudié con muchos de estos, como Mies, los en este caso, otros temas varios, ¿no? Combinando lo que eran las vanguardias con los temas más clásicos. Otra colección mítica en el panorama español es la que hizo el Croquis sobre textos de arquitectos. Como conoceréis, es una recopilación exhaustiva de todos los textos de Adolf Kloss, que era 2 volúmenes, Mies, Hahn, Wright, montones. Y después, digamos, en esta, y perdón la cuestión más autobiográfica, yo llevo muchos años trabajando en Gustavo Lili y sigo trabajando. Y digamos, esto en pequeño formato, creo que también coincide lo mismo. Es la colección de conversaciones con estudiantes o con arquitectos, en la que también se pretendía recoger tanto maestros como contemporáneos a través de digamos, la voz directa de los arquitectos, ¿no? La verdad que se hicieron muchos, yo creo que lleva como 16 o 17 volúmenes. Este es el último, que está aquí Carlos Muro, que lo editó. Sobre todo había maestros y gente contemporánea. Y otra de las colecciones en la que yo también he estado involucrado es esta, que era formato mini, que era, en el fondo era una especie de ensayos, costaba 5 euros y era un ensayo que casi podía estar fotocopiado, lo más barato posible, pero con textos súper incisivos de la contemporaneidad y muy breves. Sacamos varios hojas, textos que no habían aparecido en momentos muy raros, y también como un homenaje de gente como Consta. Todo esto no es que se hable del pasado, es verdad que todas estas colecciones han muerto, pero hay gente que sigue haciendo esto y creo que es una vía. Esta es la colección que tiene la EDEI, que me parece ejemplar en ese sentido, o sea, en lo que yo me he ido fijando para hacer los libros. Una colección solo de textos de formato súper barato, un formato muy modesto, barato, y en la que recogen pues, de Scott Brown, las traducciones de los textos de Liv, que probablemente no escribiera, Lina Guardi, y personas contemporáneas, probablemente gente que haya pasado por ahí, una colección de libritos que han ido recogiendo en cajas. Y con eso un poco en la cabeza es como yo partí en la editorial. La editorial ha arrancado con esta colección en la que, como os he dicho antes, combino, ya no me voy a las vanguardias de los 20, sino que me voy a lo mejor a la posguerra. Este libro es el primero, es de 1971, increíblemente no estaba traducido al castellano, traducido a los idiomas más importantes, pero no al castellano. Y nada, se trata de devolver a lo mismo, o sea, o recuperar cosas que crees que son actuales o plantear cosas nuevas. Después de Los Ángeles
Brechas y conexiones, que es un libro de un crítico suizo, Phil Buskrum, con el que yo personalmente he trabajado mucho. Es una recopilación de ensayos sobre arquitectura, arte. Y el tercer libro es un libro que en el fondo viene de un libro que había estado en el cajón 10 años, porque se cerró la colección que Carles Muro y Víctor Salvador tenían en textos de Valencia, y que me he decidido recuperar porque ya estaba prácticamente dicho. Era un libro, yo creo que muy necesario, a pesar de la manera que se decía el personaje, porque bueno, son como una recopilación de textos de Peter Eisenman, muchos de ellos por esto es un poco por lo que yo he arrancado esta editorial, pero en principio yo también quiero, aunque la colección es la que va a marcar la pauta, bueno, y este es un avance de uno de los próximos libros, es una compilación de textos de Smith Albaric, del arquitecto chileno. Pero lo que yo también quiero es que o sea que todavía estoy muy empezando, es que también sirva como de plataforma de lo que se está haciendo también localmente, ¿no? O de gente que está en la constelación de amistades o de grupos pues más bien locales, ¿no? He sacado este resumen de la tesis doctoral de Luis Ortega, que es un personaje de aquí, aunque ahora mismo está en clase en Chicago. No pertenece a la colección, porque la colección pues, seguirá con esta línea que os he ido explicando, pero en la editorial habrán otras cosas. También es teoría, bueno, no lo he explicado, pero es todo texto, son libros de texto. Y después otra cosa que no ha salido y que ahora está en imprenta, es una colección que estoy montando con David Estué, el artista que hablaba antes, y Miquel Mariné, que está aquí presente, en el que vamos a hacer, pues hemos empezado con Munsor, que es un joyero local, y no sé muy bien dónde vamos a ir, pero bueno, vamos a hacer una colección dentro de editores que a su vez es una colección. Se llama Pasarela. Y aquí, como no he encontrado el logo, pues mira, he encontrado esto. Cambio de tema, 2G, bueno, supongo que todos conocéis 2G, es una revista que nació en 1998. La montó Mónica Gili, directora de la editorial de la Gustavo Gili, y responde a unos criterios muy claros. En los 90 estaban empezando a aparecer las monografías pagadas, por un lado, que lo que estaban era desprestigiando absolutamente la monografía, puesto que tú tenías dinero de hacer la monografía que te dé la gana, y por otro lado estaba atacando el croquis. Había estas dos cosas, ¿no? El croquis había salido, se había acaparado, era el que aglutinaba en forma de monografía toda posibilidad de monografía pasaba por la revista monográfica, y después la monografía se fue decayendo porque las hubo muy malas, todas eran pagadas. Al principio tenía yo no estaba cuando se fundó la 2G. Empezaron con una línea tripartita que era dos arquitectos contemporáneos, era un poco complicado. Dos arquitectos contemporáneos al año, uno histórico y otro temático. Era un poco complicado, ¿no? Entonces, pues este fue el primer número que se hizo, fue Chipperfield, después vinieron proyectos, después se sacaron sobre el director de paisaje, y después cosas históricas, como este rollo. Y seguía más o menos con esta línea. Bueno, estos son los contemporáneos, estos los saco porque yo cuando entro aquí. Pero y después, por otro lado, también estaba heredando muchos de los autores que ya habían salido en otros formatos, en otras colecciones de la Populí. O sea, había una colección que se llama Catálogos de Arquitectura Contemporánea, y en el fondo repetían los mismos autores, y de repente entramos una gente nueva, y bueno, yo creo que hubo un punto de inflexión que fue este cambio de diseño y este número de la gata más grande, donde en el fondo nos deshicimos de aquel número temático, era como muy difícil de gestionar, y nos dedicábamos a contemporáneos e históricos, y los históricos los hacíamos menos revisteros y más libros. O sea, intentábamos que fueran dobles, no siempre lo conseguíamos, pero intentábamos que fueran unas dobles porque todo el esfuerzo que había que hacer, archivo, de la fotografía, pero que creíamos que merecía la pena.
Bueno, lo he explicado un poco. La verdad es que 2G no es una monografía clásica, es una monografía en el fondo comercial. O sea, no tiene tampoco como grandes misterios. Funciona con un texto de introducción, que es más o menos acertado, una exposición de las obras, y al final hay una sección que se llama Nexus, que yo creo que es uno de los grandes aciertos de la revista, en la que dejabas hablar al arquitecto. Dejabas hablar, puede ser a través de una conversación, puede ser a partir de sus textos, sobre reflexiones no directamente relacionadas con la obra, y yo creo que siempre ha sido un documento que hemos agradecido mucho. En los números históricos, el Nexus también funcionaba como recuperación de textos, ¿no? Cuando sacamos la Lina Bobardi, pues rescatamos una entrevista que nunca se había traducido, nunca se había publicado, tradujimos tanto al inglés como al castellano ciertos textos que no eran conocidos. Y bueno, y esta es más o menos la narrativa que a partir de aquí, pues supongo que algunos ya los conoceréis. Yo creo que fuimos apuntando cada vez más a personajes como más emergentes. Yo creo que de mayor intensidad en lo que hacían, junto con estos dobles, bueno, pues no los conocéis. En la mayoría de los casos son casi la primera monografía que tienen, o la primera monografía internacional. Y toda esta gente, ahora mismo está más o menos. Este es uno de los números dobles sobre Brasil. Eran números que costaban, bueno, aparte de dinero, mucho esfuerzo editorial. O un clásico como el de Lina Bobardi, pues este libro tiene ya unos 12 años. Las casas de poder, las casas de Mies, Shinohara. Pues estos son los contemporáneos, los que hemos levantado como la liebre de muchos arquitectos que ahora mismo todos conocéis. Office, que es también otro de los grandes estudios. Y esto pertenece ya a una etapa en la que viene la crisis del 2008, se cae un editorial de arquitectura, casi se cierra la revista y bueno, pues nos planteamos hacerla en digital. Y se estuvo probando durante unos años solo el formato digital, que la verdad es que no funcionó con nada. O sea, creo que por dentro seguía siendo igual, que tenía la misma intensidad, pero no tener el papel, pues no era un formato que deseable por los lectores. Sí, bueno, imprimíamos unas ediciones limitadas para los arquitectos, pero no se comercializaban en papel. Hasta que, bueno, decide la editorial Gustavo Gili, decide deshacerse de ella, no nos interesa, y yo personalmente negocio con una editorial alemana que se llama Opterconic, de continuar con la revista. La revista sigue con la misma línea de arquitectos emergentes, ha olvidado ya la parte de los históricos porque simplemente no hay presupuestos, lo he cambiado todo mucho, el tiraje es mucho menor, pero sigue más o menos con el mismo espíritu. Lo ha rediseñado Rafa Mateo, por cierto está allí, con un nuevo diseño, que antes se me olvidó, Rafa Mateo es el que diseña la colección de Puente Editores, y hasta ahora pues hemos sacado 4 números. Yo creo que, bueno, en realidad la labor de la 2G es casi seleccionar el arquitecto. Lo otro, obviamente hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y hemos hecho Anel Holtrop, Arquitectas, el grupo de Manamund y este que está ahora mismo que son el grupo parisino UDR. Y nada más. Bueno, soy Carlos Quintans y bueno, más que hablar de algunos de los proyectos editoriales, quería que conocieseis de alguna forma el barullo que hay en mi cabeza a lo largo de todos los trabajos que ha habido a lo largo de todo este tiempo. Aunque no os lo creáis, soy mayor de todos, evidentemente, y tenía que contar que he hecho en muchos más años de los que ellos tienen. Yo casi he sido profe de Moisés, yo creo que no, de milagro no he sido profe de Moisés. Y estaba calculando desde qué momento he tenido relación con el papel. He tenido relación con el papel desde el año 84. Es decir, empezaba
maquetar cosas con fotocopias y de una forma absurda. Hoy miro y algunas de las cosas que hacía realmente eran fotocopias, ¿no? Y con eso pues he empezado poquito a poco, sin quererlo, porque en realidad yo creo que nunca fui consciente de que me estaba metiendo dentro del mundo del papel. No era consciente porque conocía mis limitaciones, es decir, me cuesta mucho esa relación, me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho más la relación con la comunicación, con la difusión de la arquitectura, que otras actividades que creo que tengo alguna habilidad más. Pero bueno, pues la situación es que me he ido, de alguna forma, he ido explicándome a través de esas labores. Por eso quería empezar con, bueno, pues de alguna forma, empezar a explicaros, espero que esto vaya así, ¿no? Que al final lo que he ido haciendo, y espero que lo vayáis viendo en los años que me quedan de vida, es decir, yo espero que me queden muchas nuevas labores editoriales o de comisariado distintas. De momento veis al final que hay dos nuevas que están a punto de salir, una que saldrá, espero, que dentro de unos días para celebrar mi cumpleaños, y otra espero que el año que viene, ¿no? Yo lo que pienso es que realmente pues esa es un poco, esta es mi situación, ¿no? La situación es de intentar imaginarme a alguien que intenta llevar encima el conocimiento, todo el conocimiento que puede, ¿no? No como un atlas que lleva todo el conocimiento, sino tan solo una parte de ese conocimiento, todo aquel que puedo. Evidentemente no tengo tanta capacidad como para llegar a asumir todo ese peso. Lo que he hecho fundamentalmente es coleccionar como otros, ¿no? Es decir, coleccionar cualquier tipo de cosas. Desde pequeño empecé a darme cuenta, no hace mucho, en el momento que tuve que explicar a qué me dedicaba. Es decir, esta charla es una charla que de alguna forma ha tenido un precedente de esa explicación que normalmente no tienes que hacer porque a nadie le interesa, porque estás metido en estas cosas, ¿no? Tan solo pues para ver si somos raros o si no somos raros, ¿no? Para estar metidos en este tipo de negocios absurdos. Pues lo que era consciente es que yo realmente coleccionaba como otros coleccionan otras cosas, ¿no? Es decir, evidentemente yo no podía coleccionar pintura, no podía ni tan siquiera imaginarme ser como los Saints, reuniendo todas sus colecciones, o como Calder reuniendo quincalla, basura, lo que sea, para mirarla de otras formas, ¿no? Hay otras formas de coleccionar. Evidentemente esta señora va recogiendo pues imágenes religiosas en su casa absolutamente mínima, imágenes religiosas que son las que pues posiblemente le permitan imaginarse un futuro con algo más de alegría de la que en realidad su vida entre esas cuatro paredes podría aventurar, ¿no? Esas colecciones son colecciones que han existido siempre, que normalmente no las hemos mirado porque la gente que ha hecho esas colecciones luego tenía una producción que realmente era interesante, ¿no? Es decir, simplemente ver cómo Galileo iba guardando todo aquello que iba detallando, cómo hay gente que iba coleccionando pues las diatomeas, o cómo pues, estos son cuadernos de Hopper donde va sumando capas y capas de información. Fundamentalmente casi siempre son para conseguir luego un resultado final, o ya directamente son el propio resultado final. Es decir, realmente hay ciertas colecciones que en este momento ya somos capaces de entender que tienen una visualización extraordinariamente potente, y somos herederos de esas colecciones. También me toca usar una imagen con la que me siento extraordinariamente identificado. No sé si tan loco como Abby Warburg o un poco menos, pero sí tengo esa sensación de continuamente, no de una forma consciente, sino que en el momento
en el que voy repasando lo que voy haciendo, que lo que al final lo que establezco son esos fondos negros que Aby Warburg usaba para establecer relaciones entre elementos que él iba recogiendo a través de esa magnífica información de la que él disponía, para establecer unas relaciones, unas conscientes y otras absolutamente inconscientes. Él iba colocando todos sus tableros, sus telas negras con las imágenes que establecían esas relaciones, muchas de ellas muy profundas, y esas imágenes aparecían en varias posiciones para poder explicar determinadas cosas. Repasando me daba cuenta de que Aby Warburg se nos ha aparecido de forma constante desde una exposición no muy lejana, y eso nos ha permitido darnos cuenta de que ha habido otros que, sin la referencia de Aby Warburg, pues que estaban también buscando esas relaciones, encontrarse que hay un Joseph Albers que no responde a los patrones que conocemos todos y que hacía estos cuadernos o ya directamente estos atlas, o toda la cantidad de atlas que tiene el mundo del arte. Para mí lo importante era, si coleccionaba esto, si las colecciones son individuales, no son fáciles de compartir. Yo lo que quería hacer, simplemente por una labor pedagógica, era ver cómo llegar a compartir aquello que yo tenía. La forma de compartirlo era, pues lógicamente, pues las publicaciones que todos conocemos, ¿no? Es decir, entender, para mí es impresionante ver lo que ha significado la Architecture d'aujourd'hui. Era absolutamente consciente del contenido de muchas de sus primeros números. Lo que había ahí era brutal, sigue siendo brutal. Todos sabemos lo que son estas colecciones, las que hacía Tenza, no solo por las revistas, sino porque además se construían los edificios, y esa forma de reunir y de narrar, pues lógicamente, pues yo creo que somos muy deudores de este señor, ¿no? Es decir, de alguien que iba reuniendo su obra para poder mostrarla de una forma en la que al final tuviese una influencia muy notable y se pudiese compartir su conocimiento, él y muchos otros luego, hasta llegar al momento actual en que pues cualquiera de nosotros pues puede realizar, de nuevo, ya veis, más atlas, ¿no? Es decir, en este caso, pues los atlas de Tom Emerson, ¿no? ¿De qué medios disponía yo? Pues los primeros medios, que eran parte míos, ¿no? Es decir, porque esto lo montamos tres socios, que veníamos cada uno de nosotros de otras labores editoriales. Los otros dos son pareja y venían de otras revistas muy conocidas, y yo venía pues de revistas menos conocidas. Coincidimos en una revista que ellos dirigen, y cuando veían que estaba la revista a punto de morirse, o de morir su actividad dentro de la revista, pues me plantean que si era posible que hiciésemos una revista juntos y que de alguna forma no tuviese nada que ver con el resto de las revistas que en aquel momento existían. Evidentemente no era posible competir con el Croquis, con AV, con muchas otras revistas que existían, y además ellos venían de ese mundo. Yo evidentemente no venía de ese mundo. Empezamos de una forma absolutamente inconsciente, pues hace 21 años. Con 21 años o 22 años salió este primer número, en el que todo eran pruebas, y hemos ido avanzando hasta llegar pues a los últimos números, ¿no?
¿Qué tenía Tectónica? Pues que se organizaba a través de temas, a través de materiales, a través de sistemas, a través de elementos. Y por tanto, pues llegamos a los 33 números y nos quedaban algunos por llegar a realizar. Bueno, pues no ha sido posible, ¿no? Y en esa búsqueda de qué podía ser Tectónica, pues hay una primera lucidez que es, vamos a conseguir que sea una revista en la cual se narre el proyecto desde su materialización, desde su construcción. Vamos a pensar que, si es posible variar la narración fotográfica, la parte escrita y también la otra parte de documentos, entendiendo que los documentos, como lógicamente sabemos, ¿no? Es decir, los documentos pueden ser que intervienen dentro de la forma de explicar las cosas, pues pueden ser muy variados, no porque esto sea un documento de arquitectura, esto es una carta de navegación, ni esto es de arquitectura, pero lo que en aquel momento pensábamos que tenía mucho sentido era analizar cómo se podía explicar y que fuese nuestro, ¿no? Y pensamos que el dibujo era fundamental, pero había un dibujo que venía de otras disciplinas, había otro dibujo que venía de la nuestra y que explicaba parcialmente la construcción, había otros dibujos de otras disciplinas que incorporaban no una explicación en diédrico, sino que otro tipo de explicaciones, y las que nos empezaban a interesar eran las explicaciones que eran a través fundamentalmente de perspectivas, en concreto de sonometrías. Empezamos a revisar todo lo que había hasta ese momento para entender hasta dónde había llegado la sonometría, o algunas variaciones que se podían hacer con la sonometría. Encontramos cosas que nos resultaban curiosas con la sonometría, referentes que todos tenemos, para explicar, sobre todo para explicar no solo el aspecto final, sino cómo se construye. Y así empezamos a dibujar aquello que nosotros publicábamos. Y empezamos, además, de la forma quizá más dura imaginable, explicando a Sota, a don Alejandro, que hasta ese momento pues era absolutamente reacio a que se explicasen sus proyectos de una forma en que se contase todo. Tuvimos la suerte de enseñárselo y que nos diese su aprobación. Es decir, que realmente creemos que este es el primer proyecto de Sota que se explica totalmente. Habíamos visto la crisis que había significado su monografía, habíamos visto muchas cosas y fue como la prueba de fuego, entender que, bueno, pues pensamos que si éramos capaces de explicar a Sota, al que le tenía el más profundo de los respetos a través de este tipo de dibujos, pues estaba bien, ¿no? Y así hemos ido avanzando. Estos ya son dibujos nuestros que han ido apareciendo con el paso del tiempo. Bueno, este es de Monterrosa, de Andrea de Plas y Valentín Bear. Bueno, más dibujos que hemos ido haciendo. En un determinado momento, simultaneando con Tectónica, pues hay una aventura editorial de un amigo igual de inconsciente que yo, que es Carlos Pita, y de repente conseguimos hacernos con la revista del Colegio de Arquitectos de Galicia. Hacemos el número 33 y el número 34. Teníamos un planteamiento de 8 números con un tema específico en cada uno de ellos. El primero nace sobre lo pequeño, en contestación a la Ciudad de la Cultura. O sea,
todo nuestro dinero se había ido para la Ciudad de la Cultura y lo único que nos quedaba era centrarnos en lo más pequeño imaginable, y así empezamos con este número. Conseguimos hacer esos dos, nos secuestraron la revista, el colegio, las veces, temas lingüísticos, y bueno, pues nos íbamos defendiendo como podíamos. Como la gente protestaba, pues al final pues se conseguía vender y distribuir. Cualquier margen que teníamos, pues hacíamos pequeños guiños. Pues con el primer número, un cuadernillo de fotos, pues para decir que ya estábamos a puntito de salir. Estos experimentos, que ya empezaban a ser con el mismo equipo de diseño con el que yo llevo trabajando desde ese momento, con una única interrupción de un número del Obradoiro, pues son experimentos con Desescribir, con un equipo de diseño gráfico con el que vamos trabajando. Con Desescribir, pues desde ese momento he ido haciendo pues las cosas que yo ya llevaba haciendo unos años antes, como era el Premio Honor, que era, bueno, pues era una labor muy interesante, porque hacíamos un libro en dos idiomas, en español una edición y otra edición en portugués. Llegamos a publicar, yo creo que eran 14.000 o 15.000 ejemplares de cada uno de estos premios, y eso nos permitían pues ciertos guiños, cosas muy divertidas que no están en este número, sino que están en números anteriores, antes de la crisis. Y con ellos, con Desescribir, a través de un trabajo de investigación, de proponer lo que podría ser las intervenciones en Santiago en el año 2011, pensando en el siguiente año en que habría dinero en Santiago, que sería el 2021, sería el siguiente año santo Xacobeo, es decir, tendríamos como 10 años sin ninguna inversión pública. Pues se aprovechó el último dinero del ayuntamiento para hacer una propuesta desde el campo de la arquitectura a todos los partidos políticos, en la que unos 40 y tantos arquitectos que coordinábamos, Javier y Fernández y yo, pues se hicieron las propuestas para lo que eran los espacios públicos de toda la ciudad. Y decidimos que esto no solo había que dárselo a los partidos políticos, sino que había que dárselo a todos los ciudadanos de Santiago, a todos, hasta donde llegaba nuestro dinero. Entonces hicimos un periódico que se repartió por toda la ciudad. Fue nuestro primer periódico. Hasta ese momento yo por lo menos no era consciente de que había periódicos de arquitectura. Había algunas casi periódicos, pero de una forma que pudiésemos reconocer como lo que nos llega por la mañana con el café, pues yo no era del todo consciente. Sea como sea, pues lo hicimos, y por eso, cuando llegamos a realizar Anfinis, volvimos a volver a trabajar con el periódico, que a través de Desescribir pues ya se había convertido en la forma de narración de parte de las bienales que se hacían en España, ¿no? Por eso hemos tenido esos dos momentos de periódico. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el año 96, de repente, a través de una propuesta del Clúster de la Madera de Galicia, nos proponen divulgar el conocimiento de la madera que podía haber desde allí. Se realiza conjuntamente con la Universidad de Vigo, y nos adentramos dentro del mundo extraño de la economía y de la programación, para realizar lo que para nosotros era nuestra primera web, Arquitectura y Madera, que era una base de datos brutal, en la que se podía entrar de muchas formas, a través de, bueno, ejemplos de uso. Esto viene del mundo de la economía y de ciertos parámetros que simplemente pues nosotros entendíamos y luego los llevábamos a la arquitectura. Empezamos a hacer libros que estaban recogidos dentro de esa web, parte en papel y parte no, y podíamos buscar muchas formas de análisis y de relaciones y de búsqueda dentro de la web. Eso fue brutal, a pesar de que yo no era consciente de lo que era la programación. Yo nunca supe cómo se programaba esto. Me resultaba muy complicado incluso simplemente insertar los datos, pero lo conseguí hacer, y pensé que eso es lo que nos permitía llegar
a contar todo aquello que en Tectónica, en el año 95, cuando se empezó a pensar lo que iba a ser Tectónica, no, en el 94, todo aquello que nunca llegó a estar dentro de Tectónica porque no había papel suficiente para poder llegar a reunirlo. Y así nace Tectónica Blog, espero que todo lo que contiene y que yo creo que, me imagino que conocéis, con distintos formatos que ha tenido desde ese momento y que podíamos hablar de muchas cosas y de mucho tipo de arquitecturas que lógicamente no estaban contenidos de otra forma. Tectónica y Tectónica Blog para mí se mueren el día que gana Donald Trump, ese día me voy, y desde ese momento Tectónica en papel está muerto y Tectónica Blog es un zombie en este momento. Monto dos cosas nuevas. La primera es Archives dentro de una editorial que se llama C2C, no tiene nada que ver con 2G ni con 2C, aunque siempre mirando de reojo a lo que hace Moisés, porque nuestros ojos coinciden en los arquitectos que nos interesan en muchos momentos. Entonces intento no coincidir para convivir y coexistir, pero lógicamente pues, en muchas ocasiones pues, siempre estoy pensando lo que puede pensar Moisés y últimamente, por desgracia, también lo que puede pensar el croquis, porque nos están pisando un montón de cosas. Intentamos hacer unas monografías. La primera es la de Ricardo y Eva, tenéis aquí a Eva, y lo que queríamos era hacer otro tipo de monografía, cambiar el formato, todas las fotografías están realizadas por mi otro socio, por Juan Rodríguez, con el que dirigimos conjuntamente la revista. Juan ya, aquí yo creo que en este mismo sitio, ya ha contado la explicación de cómo es, de cómo él piensa Archives desde la imagen fotográfica. ¿Qué tiene de distinto Archives? Bueno, pues que todas las fotografías son de Juan, los textos, a no ser que recojamos textos de los propios autores, son culpa de un servidor, en el futuro irán apareciendo más manos, relacionamos siempre con alguien que viene de fuera, el primer número es con Miralda, estamos a puntito de sacar el siguiente número, que es de Valentín Bear y Andrea de Plas. Cada número tiene un regalito que es una fotografía de Juan intervenida por los autores y que viene numerada para que todo el mundo tenga la sensación de que lo que se está llevando es una cosa especial. Además de eso, lo que estoy a puntito de montar, el día de cumpleaños, sí, se puede pinchar aquí, va a salir por fin lo que va a ser mi web nueva, esta es la maqueta de la web, lógicamente se llama Atlas. Encontré de casualidad, si le dais, pues no se ve, está rara, está fuera está más bonita que aquí, ya podéis sacarlo porque está bastante espantoso. Tuve la suerte de que apareció un dominio que era .archi y pude comprar un atlas.archi milagrosamente y eso está a puntito de salir. Ahí estarán ya únicamente aquellas cosas que realmente me interesan. Y el próximo año, a través de un ciclo que llevamos montando desde hace 2 años, inicialmente una galería de arte y un servidor, la Galería Vilaseco de Coruña y yo mismo, en la que íbamos haciendo locuras y montando exposiciones y conferencias. Desde enero del año pasado, además de eso, también montamos talleres en la Ribeira Sacra, tenemos becas o residencias de distintas disciplinas, tenemos muchísima actividad, patrocinados con una empresa cervecera, y el año que viene esperamos que también todo lo que hemos ido trabajando durante estos años se convierta también en una labor editorial. La promesa es que que cada año tendremos algo más de dinero, y si Marc Márquez no gana muchos premios y no hace tanta publicidad con ellos, nosotros conseguiremos tener algo más para nosotros, o si le va muy bien, conseguiremos tener mucho más dinero para nosotros. Es decir, lo que pensamos es que tenemos que implicarnos en este momento o tenemos que engañar a aquellos que tienen
que tienen el dinero. Todo eso que estamos realizando no es únicamente desde el mundo de la arquitectura, ahí sí que la hibridación, la mezcla es total, ahí manejamos todo aquello que creemos que nos interesa desde el mundo de los ojos de un arquitecto, ¿no? Hay artistas, hay tipógrafos, hay diseñadores, hay fotógrafos, hay cineastas. Bueno, pues es un grupo gigantesco que hemos ido haciendo, que inauguraron también Ricardo y Eva hace 2 años y medio, y que desde ese momento pues ya nos hemos hecho un poquito mayores. Eso es lo que a ver, yo para empezar el debate os quería preguntar ¿cómo veis el mercado editorial? ¿Vale? Porque yo desde hace como 20 años oigo que el mercado editorial está en crisis, ¿vale? No ahora, no, desde hace 20 años, ¿vale? Llevo oyendo que hay una crisis sistémica del mercado editorial, pero en cambio cuando miras los datos de los libros publicados en España, la crisis no se ve por ningún lado. Lo digo porque si nos miramos los últimos 10 años, en el año 2006 se publicaron en España 66.000 títulos diferentes y en el año 2015, que es el último dato que arroja el INE, se publicaron 61.000. Con lo cual dices, bueno, sí, quizás habrá una crisis sistémica, pero tampoco los datos parecen que exista esta crisis. ¿Cómo lo veis vosotros? Debe ser por lo de los 20 años. Hombre, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Los datos que das, sí, me imagino que lógicamente son ciertos. Yo simplemente os cuento que la diferencia, es decir, yo sí estaba hace más de 20 años, ¿no? Y incluso hace menos, pues era posible, es decir, nosotros para hacer 3 números de Tectónica al año teníamos trabajando a 20 personas. Que eso es un disparate, ¿no? Es decir, es una barbaridad y nos hacía falta tener a 20 personas trabajando. Hoy en día no se me ocurre un proyecto editorial que pueda llegar a plantearse semejante situación. Entonces, aunque estuviésemos haciendo ahora, Archives se van a hacer 2 números al año y somos 2 personas a tiempo parcial, con unos diseñadores gráficos, ¿no? Por tanto, yo lo que creo es que ha variado más cosas que los números han variado los formatos, es decir, en este momento yo creo que vamos a hablar de más cosas de estas, pero esos datos solamente dan uno de los valores. A ver, mercados, sí, han cambiado. Antes era normal, creo, nosotros empezamos la editorial en 2007, así que empezamos con la crisis, tirando 1.500 libros y aún tenemos de la primera edición de Santiago Cirujeda. Bueno, ahora se acaba. Pero tampoco me parece tan raro, no sé. O sea, tú supongo que editas desde tu casa como Alex Egan y estamos un poco todos igual. O sea, necesitaríamos nosotros para poder editar un equipo más grande, y somos 2 con gente que trabaja con nosotros. Pero los arquitectos creo que estáis también un poco igual. O sea, todos los despachos han disminuido, etcétera, etcétera, etcétera. También dentro del mundo de la literatura, de lo que conozco, el problema es que es un mercado que o sea, las editoriales son de literatura, las que intentan cuidar lo que están sacando son de 60 títulos al año. Nosotros estamos en 2, 3 títulos, 5 títulos como mucho. Entonces también es ensayo, también los libros se venden a 10 años, a 5 años, o sea, a nivel de mercado, pues cada vez que vamos a Frankfurt, pues te das cuenta de que son 2 mundos un poco distintos, pero que nadie de otro sector compraría una empresa editorial, salvo por el prestigio. O sea, por ejemplo, las editoriales tenemos mucho prestigio. Planeta es un ejemplo, que no hacen dinero sacando libros, sino haciendo otras cosas, invirtiendo en otros sitios. Pero bueno, esto ya es otra película. Sí, yo creo que también
que se sigan haciendo es buena señal, pero yo creo que ha cambiado mucho la norma. Ya están diciendo, yo creo que el público es mucho más pequeño y tienes que ir mucho más dirigido a lo que haces. Claro, pierdes lectores, obviamente, porque te especializas, pero claro, y después también las condiciones de que yo creo que todas estas nuevas cifras y grandes títulos, de que han aumentado los títulos, todos son gente más o menos como nosotros. O sea, sí, supongo que Planeta habrá bajado de tirar, de publicar, habrá bajado de tirar, pero han salido muchísimas editoriales pequeñas que no sé muy bien hacia dónde vamos ni qué estamos haciendo, pero intentamos. Y después las condiciones laborales, pues todos sabemos de qué va esto, es que no hace falta contarlo. O sea, yo antes hacía la 2G con un equipo de 7 personas en la Gili y ahora lo hago yo todo en casa. Es así, o sea, y el producto es el mismo, o sea... No, porque yo no soy el dueño. Quiero decir, antes había un equipo y ahora, bueno, tengo colaboradores obviamente, pero estoy yo solo. O sea, y el producto es el más. Si alguien quiere intervenir, si no, yo sigo, ¿eh? Ya los voy. Hi, my name is A-Point, but I speak Catalonian for facility of my expression. Un dels problemes que veig amb les edicions és aquesta distància entre aquest aixecar la veu i poder una manca de resposta. Segurament la manca de resposta la teniu a base de la concreció econòmica del negoci, no? Aleshores, què penseu en una altra forma d'espai on es pugui realment pugui ser la participació més interactiva i aleshores establir un diàleg entre el vostre aixecar la veu i la resposta del que està a l'altra banda? Gràcies. Aquest espai potser és una biblioteca, no ho sé. No sé si levantamos la voz, no sé si editar más bien es tener un criterio y si ese criterio no es bueno se te tumba muy rápido. O sea, todos hemos tenido aventuras, algún tipo de libro o en algún momento un libro en el que creíamos que era comercial y no lo ha sido, o al revés, un libro que piensas que no va a tener tirada y que al final no sabes muy bien por qué eso funciona. No sé cuál es el espacio de intercambio, no sé si esto es un aula, esto es un hablar. Yo creo que la comunicación, a ver, ¿cómo se transmite conocimiento? Hablando y leyendo. Y el hablar, uno y otros están siempre ahí. No sé si es una clase, no sé si es un grupo de amigos, no sé si es un grupo de interés, pero no creo que nosotros seamos el espacio para este intercambio, este feedback constante. No lo sé cómo lo... Sí, bueno, es que yo creo que cada uno desde su posición hace lo que buenamente puede y lo que le apetece, básicamente. O sea, y no sé, esos foros de participación, yo desde luego en el mundo del libro lo desconozco, no sé cómo se han producido, si es que se han producido. Probablemente estemos hablando de otras cosas, estamos hablando más de blogs. En el libro, la verdad que yo me mantengo en la posición clásica de, bueno, hay unos lectores y aquí hay un editor. O sea, no, es muy difícil, la verdad que es muy difícil saber qué es lo que quiere el lector, nunca lo sabes. Y el feedback te viene primero por las ventas, que supones, pero tampoco sabes por qué están buscando esos lectores, no lo conoces, y por otros por los amigos. Es que yo no tengo otra manera de saberlo, o sea, de qué es lo que gusta, lo que no gusta. Yo trabajo en una editorial grande y están en las mismas. O sea, no creo que haya ninguna fórmula de saber qué es lo que busca cada lector. Yo he venido aquí para hacer testimonio y la admiración a personajes como vosotros. Desde la escuela, que yo siempre
a los alumnos les digo de que vayan a la biblioteca, resulta que no van a ir, no van a ir. Bien, eso por un lado. O sea que la actitud vuestra aún es más heroica. Y lo siguiente que me preocupa, que ya lo dije un día aquí, es que la cooperativa ha cogido la planta baja y lo ha llenado de merdetas. Perdona que te diga merdetas. O sea, yo ahora, cuando un día, y esto lo dije aquí, me acuerdo de ese pasaje bíblico donde Jesucristo va con un látigo al templo y dice, en este templo no están los mercaderes. Y ahora resulta que, y eso se hace porque dice la cooperativa, que es que si no se van a la ruina. Y sin embargo me he enterado de que han alquilado los bajos de la casa de la calle Carolinas para pasar todo eso. Si es para pasar todo eso, bien. Porque también hay que saber, desde nuestra profesión, vender los libros, y no que estén en el sótano, sino que a lo mejor estuvieran en esa planta baja. Quiero decir que todos tenemos un poco de culpa en esto. Yo, de todas maneras, es rendiros mi admiración a vuestra actitud. Porque realmente la biblioteca del colegio está vacía. Yo de vez en cuando para una clase voy allá y es que es fantástico porque me atienden las dos secretarias, me van a buscar los libros porque no hacen nada, ¿no? Entonces sí que estamos en un momento, incluso es una cosa, antes dábamos los programas por escrito y ahora los estudiantes no lo quieren por escrito, no quieren papel. Quieren que lo pongamos en Atenea, esas cosas, porque así, yo no sé qué problemas, porque yo cuando tengo que corregir un proyecto no soporto verlo en la pantalla, porque necesito el papel. Entonces, quizá yo pienso que es que estamos en otro mundo que va a desaparecer. Yo solamente he venido aquí a mostraros mi admiración por vuestro trabajo. Nada más. Sí, yo quería decir que, vamos a ver, que nosotros, allí la conciencia, dentro de nuestra biblioteca es que está muy llena, ¿no? Es decir, pero yo quería decir, en lo que estabas diciendo quería decir otra cosa. No sé, o sea, cada vez somos, yo creo que menos y peor situados. Porque antes teníamos una alianza, que era la universidad. La universidad en este momento es nuestro enemigo, por varias razones. La primera, desde un punto de vista, curricular. Cualquier labor en la cual haya unos responsables que son los que eligen lo que se va a publicar, es decir, nosotros, esa publicación cuenta cero, desde un punto de vista curricular. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Las revistas indexadas, que ¿alguien ha visto o ha comprado alguna vez una revista indexada? Nadie ha comprado nunca una revista indexada. Hay una más o menos decente, que la conocemos, de amigos y tal, que está francamente bien, pero realmente es que es muy difícil. Es decir, eso es lo que puntúa la universidad. Y lo otro, que nos genera muchos problemas, es que todas nuestras publicaciones, los primeros que las piratean son los profesores de la universidad. Es decir, están en abierto a través de distintos programas que no están penalizados, que solamente ha habido una universidad a la que han investigado, en Madrid. Y el resto de las universidades, las que somos absolutamente conscientes que esas publicaciones están en abierto, pues están distribuyendo lo que podría permitirnos de alguna forma seguir generando producción. Por tanto, en este momento yo creo que la universidad, desde mi punto de vista, es decir, esta universidad que ha cogido esos tintes anglosajones y que nos está destruyendo, desde mi punto de vista, nos está destruyendo totalmente cualquier posibilidad de generar conocimiento. Yo, respecto a lo que decías de la biblioteca que está vacía, si bajas a la librería también verás que está vacía. Y no creo que sea por casualidad. Hay libros técnicos, hay libros de teoría, hay libros de fotos, hay libros de lo que quieras. Y yo creo que, y yo que está bien que luego lo hablemos, están pasando ciertas cosas con el tema de la transmisión de conocimiento. Antiguamente el conocimiento funcionaba de una forma, en estos momentos está funcionando de otra forma. Antiguamente mi padre hacía colecciones, aquí se ha hablado de colecciones.
yo creo que las colecciones se han convertido en una herramienta editorial para dar una cierta coherencia a una serie de publicaciones. Pero los lectores, los compradores, no sé si acaban de entender el tema de la colección. Es decir, a mí me cuesta mucho ver gente que diga, mira, me falta este nuevo de Tenov para completar la colección, ¿vale? O me falta el último de Moisés Puente para completar la colección. Yo no lo acabo de ver, sí que lo veía hasta hace unos años en revistas, pero en cambio el sentido de la colección, más allá de la coherencia de la editorial y de la herramienta que implica para la editorial, yo no lo acabo de ver en los clientes. Sí lo veía en mi padre, y yo más o menos picoteando, ¿vale? Porque al final todos tenemos la colección, la obra completa de Corbu, los números que pudimos comprar de Alto, porque cuando tenéis más años tenéis la colección entera porque se encontraban los tres. Que no tenemos tantos, pues tenemos dos. Y así vamos, digamos. Y lo complementamos con una cierta transmisión de conocimientos a nivel digital. Y yo creo que el problema viene un poco más abajo. Mi hijo ya no sabe casi lo que es un libro, no sé si vosotros tenéis hijos, pero empieza a ser una herramienta en un cierto desuso, ¿vale? Yo que introduzco la pregunta y, perdona, me faltaba contestarte una cosa, ¿vale? Sí, es cierto. Si no existiera el espacio que estaba en desuso en el colegio, porque el colegio lleva 4 años sin hacer exposiciones, si no existiera ese espacio, la cooperativa no existiría, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Es decir, cuando esta gente habla de hay que vender libros, los hay que vender de alguna forma. Las librerías son un canal para venderlos. Y es cierto que la crisis en la que se enfrentó la cooperativa y se continúa enfrentando, porque en los despachos tampoco es que sobre el trabajo, si desde el colegio no se hubiera ofrecido esa posibilidad de tener espacio en la sala de exposiciones, que ya no se usaba desde hacía 4 años, porque la última fue la de MBM, que la tuvo que montar el mismo despacho de MBM, seguramente no existiría. Y también es cierto que ha servido para hacer una cosa bastante curiosa. Antiguamente la cooperativa solo servía a los arquitectos llevándoles materiales. Como la crisis ha sido increíble, bueno, pues los arquitectos estamos haciendo de todo, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Comercializando productos que también están haciendo los arquitectos. Los vamos colando entre medio del resto de cosas, pero no te creas que es fácil. O sea, hay que meterlos por ahí como puedes, irlos metiendo y empujándolos para que vayan saliendo, ¿vale? Con lo cual no es una situación para nada fácil. Pero también es cierto que las librerías, solo librerías, la mayoría, por el motivo que sea, están desapareciendo. Y no solo aquí, sino en Estados Unidos. En Estados Unidos, que solamente es la punta de lanza de lo que va viniendo en unos años aquí, hemos visto desaparecer Urban, ¿vale? Una de las librerías de referencia en Estados Unidos, o hemos visto desaparecer Prairie, otra de las librerías de referencia en Estados Unidos, y aquí en España pues tampoco nos podemos quejar de la desaparición de librerías. En estos momentos, librerías de arquitectura hay 3. Una en A Coruña, que es Formatos, otra en Madrid, que es Naos, y otra en Barcelona, que es Cooperativa. El resto se han ido pasando y se han ido convirtiendo en otras cosas. Si no es un diálogo, ¿eh? Yo creo que no me has contestado. Ah, vale. Bueno, yo te explicaré. Yo cuando paseo por el colegio y veo aquello, a mí me duele. Me duele porque no creo que sea la imagen de un colegio de arquitectos. Los libros están en el sótano segundo. O sea, podrían haberse puesto... Siempre han estado allí. ¿Eh? Siempre han estado allí. Los libros los han movido. Bueno, muy bien. Pero hay una cosa que es ver aquella especie de, yo que sé, todo vacío, ¿no? De esto así vacío. A mí me duele, creo que hay otra cosa que también se pierde, ¿no? Que es el espacio como un espacio expositivo. Si no hay nada, pues habrá que llamar al colegio y que se gaste el dinero de otra manera. Porque con presupuestos más bajos, de hace muchos años, había exposiciones. Y ahora seguramente la Junta, que son 20 días, todos tienen un sueldo. Y antes no lo tenían. Yo quiero decir que todo eso también... Este debate, Moisés, hay que llevarlo a otros sitios. Entonces, hay una asamblea de colegio. A lo mejor podría haber una pequeña sección en planta baja donde salgan últimas novedades y que estén en la calle. ¿Entiendes?
porque, bueno, habría que trabajar por la cultura, no por la pega. Yo lo siento, pero lo veo así, ¿eh? Lo siento, pero lo veo así. Una puntualización. El día que haya galácticos, yo estaré de la parte de los mercaderes, también me sacarán del templo y me parecerá bien. Y transmisión de conocimiento, la gente no lee no estoy de acuerdo. Yo conozco gente joven que leen más que nadie, yo creo que son más listos, más guapos, más, no sé. Creo que la gente antes estaba llena las bibliotecas pues porque tenías que pasar por ahí si necesitabas cualquier cosa. La gente que leía, no sé, quizá ahora hay otros sitios, pero las bibliotecas, yo conozco gente que sigue yendo a las bibliotecas, nuestros libros se siguen leyendo en las bibliotecas, las bibliotecas nos compran libros a nosotros y son utilizados. Yo de vez en cuando voy mirando qué libros nuestros en el CECUC, en el catálogo de bibliotecas de Cataluña, y están cogidos los libros que nosotros editamos. O sea, no es cierto que la gente no lea, si no ya habríamos chapado todos y seguimos... Sí, lo que pasa es que yo creo que el mercado es más pequeño simplemente, y yo lo que tengo mis dudas es si estamos haciendo una labor un poco eficaz de poner en permanente una cosa que en un mundo como muy volátil. O sea, esta cosa de fijar qué es lo que hace el libro fija y establece una cosa, yo creo que ahora tiene más valor, o sea, más valor que antes, porque todo es muy volátil. Entonces, hay menos libros y en esos libros tenemos que como apuntar más qué es lo que estamos fijando. Para la posteridad o llamarlo X, porque es verdad que el mundo digital no se sabe cuál es la permanencia de esa información. No, yo solo quería decir una cosa que me parece que después de toda me va a entender. És a dir, em sembla que, aprofitant que avui sé qui és el senyor Quintans, que jo no sabia que estigués darrere de la revista Tectònica, jo crec que em serveix d'exemple que em sembla que hi ha revistes perquè hi ha algú que té alguna cosa a dir i sap explicar-ho amb coherència. I en aquest sentit, a mi em sembla que l'èxit, que jo crec que va ser un èxit, no sé si econòmic, no ho sé, ni m'és igual. Si ho va ser, ho celebro. Però la idea d'una revista, en aquells anys en què les revistes d'arquitectura eren mirar-se el malic de la foto que tenia un reflejo de una ventana y un rayo de luz que entraba, que no explicava nada, em sembla que la idea de fer una revista com Tectònica, estructurada com estava estructurada, parlant de la construcció material de l'arquitectura, no de la construcció, sinó de la construcció material de l'arquitectura, que sembla que són dues coses molt diferents. És a dir, només de pensar que hi ha una revista que té un número que es diu Façanes lleugeres i que dins d'aquest número de façanes lleugeres hi caben moltes coses ben explicades com a arquitectura, em sembla que això, jo personalment sempre he pensat que això era un gran encert. I em sembla deduir que en algunes de les propostes que es fan aquí vol dir que darrere també hi ha uns senyors que tenen una voluntat de fer-lo, que tenen més moral que l'Alcoiano, que es deia abans, però que sembla que també tenen coses a dir. I a mi em sembla que si hi ha algú que té coses a dir, m'acaba, a no ser que les coses que diu o que té a dir resulta que no interessen a ningú, perquè és veritat que en aquell moment, per exemple, Tectònica va descobrir, com jo vaig descobrir, que hi havia molta gent que segurament ens interessava en aquests temes, a més de molts altres, però aquests jo trobo que aquest és el camí i que és veritat que ara no pot haver una infraestructura com la de Gustau Gili, però segurament el Gustau Gili, malgrat tota la infraestructura que tenia, en realitat el que feia era confiar en el criteri de 2 o 3 directors de col·lecció, que eren els que marcaven, a part dels que havien de posar perquè comercialment s'havia d'aguantar les coses. Vull dir que en aquest sentit em sembla que el camí potser no és pensar que s'han de fer tirades molt llargues, perquè no, sinó que s'ha de trobar aquells temes que realment puguin interessar els que són veterans. Mira, si no ens interessen, d'aquí 4 dies ja n'hi serem, o ja no llegirem perquè no podrem, però crec que hi ha temes molt
molts temes. Jo sempre dic que quan vaig pel carrer penso que no es pot acabar mai la feina dels arquitectes, perquè feina amb els arquitectes hi ha molta. L'altra cosa és que algú l'encarregui o algú la pagui, això és una altra cosa. Però... I amb els llibres jo crec que passa bastant el mateix. Yo, viendo cómo está todo, quería hacer una pequeña reflexión, que es decir, a ver, en estos momentos hay 1 millón de arquitectos, se cifra aproximadamente 1 millón de arquitectos en el mundo, hay medio millón de arquitectos en Europa, se dice que hay unos 100.000 arquitectos en España y unos 17.000 en Cataluña. Entiendo que debéis estar más que forrados, ¿vale? Porque con tanto público es de suponer que tenéis un público muy potente al que no sé cómo llegáis, ¿vale? Pero he de entender que llegáis. Lo que pasa es que mirando números otra vez, lo que sí que nosotros hemos visto es que antiguamente, hace 10 años, hablo solo de 10 años, se vendían 30.000 revistas de arquitectura al año y este año pasado se vendieron 4.000. Lo mismo en libros, se vendían 30.000 libros al año y este año pasado se vendieron 10.000. Sorprende un poco ver cómo la población de arquitectos en España y en Europa y en el mundo va creciendo, pero en cambio no se traduce esto en el mercado editorial, porque cada vez las ediciones son más cortas. Antes no sé quién de vosotros hablaba de las ediciones más cortas. Yo me acuerdo en una época en el colegio en la que se editaban 3.000 ejemplares como mínimo, ¿vale? Como mínimo, de cada número de una colección. En estos momentos hablar de 3.000 ejemplares, no sé archives, pero seguramente, pero hay pocas colecciones que editen 3.000 ejemplares de cada número. ¿Cómo lo veis vosotros la evolución de estos próximos años, en los cuales se va a dar esta paradoja? Va a haber más arquitectos, porque cada año van a aparecer 500 arquitectos nuevos en Cataluña y más o menos se dice que unos 5.000 aproximadamente en España, y en cambio las ediciones son más cortas y se venden menos. A ver, yo os cuento un poco la situación que vemos en este momento, ¿no? Es decir, los números son brutales si los comparamos con el pasado, ¿no? Es decir, pensar que, yo simplemente digo que pensar que pudimos cerrar a final de mes una editorial que tenía tanta gente, pues a día de hoy me parece increíble. Hoy en día sí es cierto los datos que tú das. Lo que pasa es que yo creo, particularmente nosotros, yo me imagino que vosotros estaréis en esa situación. Antes le preguntaba sobre todo a Moisés cómo poder conseguir algunos de sus publicaciones. Nosotros particularmente nos hemos tenido que adaptar. De la misma forma que yo una parte de los libros que compro en este momento son libros usados porque no hay ediciones nuevas y que los compro en países absurdos, y los compro lógicamente vía internet. Lo que hemos visto es, por lo menos nosotros con Archives, lo que nos ha funcionado bien, no solo que hayáis vendido muy bien, que realmente yo creo que ha sido excepcional lo que se ha podido vender aquí en la cooperativa, sino que asombrosamente pues hemos tenido unas ventas muy grandes fuera de España y a través de otros circuitos, a través de una web absurda que teníamos, que casi no funciona, de nuestro Facebook, que se alimenta básicamente de lo que somos nosotros, de Instagram y Facebook, que se lleva desde aquí, desde una persona que está aquí sentada, y a través de eso hemos conseguido que eso funcione. ¿Dónde está el problema nuestro? Que además no es competencia con la librería, porque todo lo que vendemos a través de la web es más caro que en una librería. Es decir, el que puede ir a una librería va a seguir yendo a una librería, y sobre eso hablaríamos de los procesos de venta online, que me los conozco porque son yo creo que los más desarrollados son de la aldea de al lado de donde vivo, ¿no? Ahí los tienen muy claros, y mira, supongo que sabéis de qué aldea hablo, ¿no?
pero el problema que tenemos nosotros, a diferencia de los de esta aldea, es que nosotros no conseguimos enviarlos tan baratos, nuestras publicaciones, como deberíamos poder enviarlos. En el momento que podamos hacer eso, seguiremos sin ser competencia de la librería y podremos vender. Simplemente un poco para que os imaginéis, y creo que no me equivoco, yo creo que los 2 primeros ejemplares de Archives que se vendieron, si no me equivoco, uno fue a Alaska y otro fue a Sudáfrica. Y el 6º fue a Nueva Zelanda. Es decir, esa situación que antes era impensable, yo no sé cuándo fue el primer extranjero que compró un Tectónica, pero debió tardar bastantes años, ¿no? Entonces yo creo que hay nuevos procedimientos que espero que nos permitan seguir haciendo estas cosas. Bueno, tú veo que editas en inglés también ya, creo que es una... Está pasando, nosotros ya hay títulos que los hemos hecho directamente en inglés, o sea, empezamos la editorial pensando en modelo 010 Publishers, una editorial que editaba en holandés y en inglés, y pensábamos que desde aquí podíamos hacer catalán y español de una manera normal, y al final nos estamos yendo todo el mundo anglosajón. Y hay menos librerías, pero bueno, nuestra estrategia, creemos que la arquitectura interesa no solo a arquitectos, o sea, aparte de estos futuros arquitectos o arquitectos, intentamos que el mercado tiene que ser un poco más amplio para ser esto, para ser un mercado muy, muy pequeño en realidad. Y lo que hemos hecho también es esto, muchos libros en inglés para llegar a universidades de todo el mundo. No sé, tú también estás distribuyendo en Latinoamérica. No, estaba despistado, estaba pensando que... No, es que, a ver, yo, la verdad que cada uno tiene la historia que tiene y yo siempre he trabajado para otros, entonces solo me faltaría ahora ponerme a vender libros, o sea, no... la editorial pequeñita pues se ha cedido a Gustavo Gili y me distribuyen ellos. No, la verdad que no tengo mucha idea, o sea, es lo de siempre, el mercado de distribución es complicadísimo, el inglés es muy complicado, la 2G ahora está en manos de unos alemanes que están muy bien en Europa, pero aquí está mal y es que nunca sabes porque la verdad es que hay como muchos factores, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay otras plataformas como Amazon que sí que te permiten, si quieres, pero tienes que tener muchas ganas, ir a comprarlo. O sea, si te empeñas, pero ya es el caprichito de porque quiero esa revista, pues al final la acabas comprando. Pero claro, el mercado no se basa en caprichitos, se basa en compras más generales. Y ahora nos estamos quedando pues con gente como muy más fan de nuestros libros, probablemente, pero que son menos. Entonces yo creo que se compraban pues más en general. Tenemos más. A pesar de tener distribución fuera, donde vendemos es en librerías, donde vendemos es vendemos más en España que en el resto del mundo. Esto lo dice todo ya. Bueno, por no hablar de números, que llevamos bastante rato de lágrimas. A ver, no, siempre me genera curiosidad porque en el fondo, bueno, mucho hablamos del mundo digital, etcétera, pero al final el arquitecto lo que quiere ver es obra publicada en papel en general. Más vosotros que ahora hacéis monografías, bueno, ahora no, como hace muchos años y tú has empezado adentro ahora, es una especie como de reconocimiento, ¿no? O sea, ha pasado de ser una cosa de actualidad casi una cosa de reconocimiento, sucede muchas veces. Entonces, me preguntaba un poco las relaciones que se establecen con los estudios de arquitectura, ¿no? ¿Qué vínculos estableces con el arquitecto? ¿En qué momento y si os ha pasado que eso se ha convertido en un vínculo tóxico en el que por un favor previo debes un favor póstumo, etcétera? Bueno, no sé, un poquito desarrollar. No sé, a ver, supongo que cada revista tiene lo suyo. A ver, antes la 2G se llevaba desde la editorial Familia y la verdad es que yo no había ninguna presión, teníamos libertad de hacer. Sí que es verdad que yo creo que todo el mundo tenía como más ganas de publicar. Ahora mismo, como yo estoy solo y eso me cuesta más, veo que ha pasado como a una segunda prioridad, porque hay muchísimos otros medios de difundir su obra. Entonces parecía que era el único y entonces todo el mundo quería tener una monografía, pero realmente la visibilidad pasaba por allí. Ahora se toman como muchas cosas, porque lo saben, o sea, que
sus web fantásticas y en el acceso a su obra más o menos lo tienes en la web. Pero el hecho de que el libro de viajes es más un reconocimiento que no una cosa de actualidad. Sí, pero no juntarla ahora, sino de cristalizarla. Bueno, supongo que creo que eso es otra cosa, ¿no? Que tendrán el libro por hacerlo. Pero de 2G, que al final es una monografía de gente de joven, que estoy viendo que están como retardando la salida porque la visibilidad ya la tienen. Obviamente aquí es un prestigio añadido, pero también saben que el público es menor. Eso sí que está claro que las tiradas han caído muchísimo. No tengo ni idea de Tolkien, que es como la referencia para la madre de las revistas, no tengo ni idea, pero me imagino que también habrá bajado tirada. Y yo os quería preguntar por el futuro, ¿vale? Porque vosotros en cierta forma hacéis un libro de autor, sí, en otro mercado se llamaría esto libro de autor, hacéis un libro de una gran tirada, y también una cierta tendencia, ¿vale?, a hablar de que el futuro es Internet, el futuro es el formato digital. Ahora Carlos nos ha explicado que igual no acabo de partir mucho del bloque de tectónica, no sé, o sí, no me decías, hablabas de él como de un zombie, no sé. Pero bueno, que tenemos el sustituto, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que estamos viendo es que se están compatibilizando los formatos en este momento, un poco como se ve también en otros medios de comunicación, como es el periódico, que continúa habiendo el formato digital y el formato físico. ¿Cómo veis el hecho de que en Internet sí que hayan ido apareciendo plataformas, pero sean plataformas, digamos, más vinculadas con las revistas, y con el artículo corto, digamos así, y más con el entretenimiento, entre comillas, ¿vale? Y sin que nadie se me ofenda, frente a la reflexión que supone un libro. Es decir, cuando tú coges una página web, aparece una serie de vínculos, te vas de uno a otro, aparece una serie de caminos, te bajas la foto, no te bajas la foto, aparecen unos formatos muy diferentes de los que aparecen en el libro. En el libro tú lo lees atrás, lo subrayas, lo dejas en una estantería y luego lo vuelves a coger. ¿Cómo editores como vosotros planteáis el futuro? No, vamos a continuar totalmente en formato papel durante los 5 años y nuestro planteamiento es este y nos salimos de ahí. ¿Compaginaréis las dos cosas o qué haréis? Yo es que llevo compaginándolas desde el año 2007. Arquitectura y madera es del año 2007 y Tectónica Blog es del año 2009. Ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Yo es que nunca pensé que... Es decir, vamos a ver, hay ciertas condiciones que tienen papel que yo creo que no tienen sentido dentro de la web. El único sentido que tiene es que ese esfuerzo que haya hecho alguien, pues que se comparta. Es decir, que hoy en día pues puedes acceder a cierta información que alguien hace tiempo pues ha realizado para otro tipo de medio, sin más. Yo creo que la web lo que tiene son otros medios. O sea, lo que te posibilita, para mí, es generar una base documental muy grande y establecer relaciones entre esa base documental. Eso es lo que tiene la web. Y en cuanto a contenido, no solo en cuanto a imágenes. Normalmente las webs en este momento, las que funcionan, hasta ahora eran básicamente de imágenes. Pero hoy en día lo que compartimos, es decir, tenemos que incluso analizar las redes sociales que usamos. Facebook era para compartir aquello que no era nuestro. Instagram es para compartir lo que es nuestro, en términos generales, ¿no? Es decir, cada vez vamos buscando una forma más personal en la cual compartimos cosas. Para mí la estructura de una web me ha permitido una serie de cosas. Atlas va a seguir en esa línea, en la línea en la que yo me sentía muy cómodo, que era
Tectónica Blog. ¿Por qué no ha funcionado totalmente Tectónica Blog? Porque realizar un trabajo altruista, Tectónica Blog estaba hecho por 2 personas y generaba tres elementos informativos, ¿cómo se llama? ¿No? 3 noticias, es que me llaman noticias, lo que hacíamos nosotros era una cosa absurda, ¿no? Cada día, ¿no? Cada día aparecían 3 cosas, es decir, yo recuerdo que me iba de vacaciones, estaba pensando en la programación, bueno, no, yo tampoco tenía vacaciones, pero mis viajes, lo que hacía era pensar lo que tenía que ir apareciendo en la revista, lo que tenía que ir programando para que fuese apareciendo. Porque lo que te genera la web es una tensión informativa, te obliga a tener una actualización brutal de contenidos. Esa actualización brutal de contenidos no te permite ser brillante todos los días. O sea, lo que te permite como mucho es localizar algo brillante que puedas llegar a compartir. Entonces, para mí la web en el futuro es lo que llevo trabajando desde hace años. Para mí, ¿dónde estaría el futuro? En conseguir los medios con los cuales yo pueda hacer que eso de verdad llegue hasta los límites que me he planteado hace muchos años y no llegar a esos límites con un bastón y con achaques, ¿no? Pero me estoy viendo que ese va a ser el momento en el que tenga completo lo que quiera contar, ¿no? Bueno, yo tampoco no soy pitonusa, pero creo que el futuro va a pasar por la sponsorización, o sea, está más claro, cada vez más pasa por ahí. Sigue habiendo instituciones que son las que tienen dinero, que son las universidades y otras instituciones, museos, que les siguen interesando, de momento les sigue interesando tener papel y que son los que están produciendo realmente los mejores libros. Que, bueno, los demás lo intentamos, pero sin patrocinio, pues hacemos lo que podemos. De hecho, yo el contenido que veo ahora en la web es todo universidades americanas, inglesas, y tienes unas conferencias maravillosas, puedes ir hoy, te dé la gana, la conferencia de la dirección que quieras, todo gratis. O sea, contra eso no se puede competir. Y los libros también, o sea, los libros están financiados por otra gente, que no son, está claro, no sobrevivimos. O sea, que no está mal, o sea, no me parece mal, ¿no? Que las universidades pagan los libros. La web es el presente, no sé, y sí que hay un punto de que nosotros hacemos catálogos y servicios editoriales para museos que sí que los necesitan o que lo piden. No sé si el libro va a desaparecer o no, yo creo que no. Yo creo que llevamos ya muchos años conviviendo, más de 10 años conviviendo con el mundo digital. Cada vez hay más información en otros canales, cada vez se puede reflexionar no solo en la universidad, sino en otros sitios. Quizá las universidades desaparecen, quizá las editoriales, no lo sé. Pero de momento, este año en Frankfurt había una conferencia que era cómo es posible que el prestigio de los libros de arte y arquitectura sigue siendo el del papel y no ha pasado al mercado digital cuando hace 10 años que hay casetas de feria con gente del mundo digital que lo que quiere es abordar ese mundo. Yo creo que va a convivir. El mundo científico no publica nada. Exacto. Nada, absolutamente nada. Los magazines y cosas así de anatomía, todo digital, todos los artículos son digitales. A nosotros, de momento, pues el papel me parece que les gusta a la gente. Que se lo ocupe. El papel es bonito. No, hombre, también intentamos que el objeto sea más bonito. Yo creo que también ha habido un movimiento a que los objetos son más bonitos. Y huelen bien. Y no está impreso en China. No sé si hay alguien que tenga una pregunta. Si no, lo cerraríamos aquí el debate. Vaya, muchas gracias a todos los que habéis venido y a los 3 fantásticos ponentes por toda la arrojada de información. A comprar libros. Y a comprar libros.